Un porcentaje es un símbolo que representa una fracción con denominador 100. Un 10% equivale a la fracción 10 entre 100. Un 15% pues equivaldría a la fracción 15 entre 100. Por eso le llamamos por ciento. ¿Por qué utilizamos el símbolo de porcentaje en vez de las fracciones? Pues porque es mucho más cómodo y rápido de escribir el símbolo de porcentaje que la fracción completa. Vamos a ver cómo calcular el tanto por ciento de una cantidad. Si nos piden que calculemos el 20% de 160, es tan fácil como convertir el 20% a fracción, es decir, a 20 entre 100, y multiplicarlo por 160. Sabemos que 20 entre 100 es 0,2, así que el resultado final será 0,2 por 160, que da lugar a 32. El 20% de 160 pues resulta que es 32. Así de sencillo es calcular el tanto por ciento de una cantidad. Vamos a ver ahora cómo calcular el tanto por ciento de una proporción. Imagínate que en clase somos 20 alumnos y solo 12 hemos aprobado un examen. ¿Qué porcentaje del total han aprobado el examen? Pues es tan sencillo como dividir 12 entre 20 y multiplicarlo por 100. En este caso nos da un 60%, es decir, que un 60% de los alumnos han aprobado el examen. Otro tipo de ejercicio muy habitual es el de calcular aumentos porcentuales. Imagina que un libro costaba el año pasado 20 euros y debido a la inflación ha aumentado su precio un 10%. ¿Cuánto valdrá ahora? Pues para calcular su precio actual es tan fácil como multiplicar 20 euros, que es lo que costaba el año anterior, por 1 más 10 entre 100. 10 entre 100 sería el aumento porcentual. Si hacemos la operación de 1 más 10 entre 100, pues esto nos da 1,1. Es decir que cuando aumentamos algo un 10% hay que multiplicarlo por 1,1. Si aumentáramos un 20%, pues habría que multiplicarlo por 1,2. Y 20 por 1,1 pues nos da 22, es decir que al aumentar un 10% el precio de 20 euros llegamos a un precio de 22 euros. La lógica para calcular disminuciones porcentuales es exactamente la misma. Si el precio en vez de aumentar hubiera disminuido, pues simplemente tenemos que cambiar un signo en la fórmula. En vez de multiplicarlo por 1 más 10 entre 100, hay que multiplicarlo por 1 menos 10 entre 100. Es decir, que si un precio disminuye un 10%, pues hay que multiplicar el precio por 0,9. Si disminuyera un 20%, pues habría que multiplicarlo por 0,8. 20 por 0,9, pues resulta que es 18. Es decir, que si disminuimos un 10%, los 20 euros se nos quedan en 18 euros. Por último, vamos a ver un caso en el que suele ser habitual cometer errores. Es el de calcular una cantidad final a partir de una cantidad inicial y la variación porcentual. Imagina que el problema no nos da el precio inicial, sino que nos da el precio final. Nos dicen que el libro cuesta este año 22 euros y nos dicen también que ha subido respecto al año anterior un 20%, pero no nos dicen cuánto costaba el año anterior. Eso es lo que nos piden calcular. ¿Cómo podríamos calcular el precio del año anterior? Pues mucha gente cae en el error de pensar que si de un año a otro el precio ha subido un 20%, lo que tenemos que hacer es multiplicar 22 por 1 menos 20 entre 100, es decir, multiplicar 22 por 0,8, como hacíamos en el caso de las disminuciones porcentuales. Pero esto no es correcto. De esta forma estaríamos calculando una rebaja del 20%, pero el enunciado no nos dice eso, lo que nos pide el enunciado es algo diferente. Vamos a entenderlo mejor planteando una sencilla ecuación. Si sabemos que el precio inicial era X y el precio final es 22 euros y el aumento porcentual ha sido un 20%, aplicando la fórmula del aumento porcentual, sabemos que 22 euros, que es el precio final, será igual al precio inicial X multiplicado por 1,2. Por tanto, para calcular el precio final, lo único que tenemos que hacer es despejar X. Al despejar X, vemos que X es igual a 22 entre 1,2, que es igual a 20 euros. Es decir, que si a los 20 euros, que era el precio inicial, le hacemos un aumento porcentual del 20%, pues efectivamente llegamos al precio de 22 euros, que es el que nos indicaba el ejercicio. Fíjate que dividir entre 1,2 no es lo mismo que multiplicar por 0,8. Si quieres, haz tú esta operación de 22 por 0,8 y verás cómo no llegas a los 20 euros. Es decir, que esto que teníamos aquí es incorrecto.